¿Qué tal? Muy buenos días, gracias Mario. Pues cubriendo un poquito el espacio de la licenciada Ortiz y bienvenidos a todos desde casita. Hoy vamos a hablar y abordar el tema tan comentado con el tema de los candados al presupuesto. Realmente, ¿qué es eso? ¿Es necesario? ¿Qué está sucediendo en el Congreso? Y para eso tenemos como invitados a dos personas que son trascendentales en el movimiento de este tipo de cuestiones. Primero, el señor viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, el licenciado Edwin Martínez, y el diputado por Encuentro por Guatemala, el diputado Leonel Lira. A ambos, bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación para estar acá con nosotros el día de hoy. A ver, licenciado Martínez, primero, el mundo del presupuesto es algo complejo que escapa al control muchas veces de la ciudadanía, sin perjuicio de que es algo que debemos estar muy atentos para poder entender y por lo menos una parte básica para poder fiscalizar y entender qué es lo que está pasando en el país con un tema que históricamente ha sido complicado. En ese sentido, ¿qué es esto de los candados, esta regulación? Es decir, ¿el Estado puede gastar en lo que quiere y por eso necesita que se le pongan candados? ¿O a qué se refieren cuando se regula el tema de colocar candados en el presupuesto? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Creo que se ha vuelto como una cuestión de poder ponerle un mayor control al gasto de las diferentes instituciones de gobierno por parte del Congreso de la República, el establecer este tipo de, se le llaman candados, que es tal vez un nombre muy común, ¿verdad? Pero en realidad es la normativa que debe atender y seguir cada una de las instituciones para ejecutar de manera transparente, controlada y tal vez clara las asignaciones que el Congreso de la República le asigna a cada una de las instituciones. Tal vez aquí es importante que la audiencia se entere de que existe la Ley Orgánica del Presupuesto, ¿verdad? Y ahí pues hay un apartado de ejecución, de normativa de ejecución presupuestaria. Pero el Congreso de la República en los últimos, ya varios años, cuando se da la discusión y aprobación por parte de ellos del presupuesto de cada ejercicio fiscal, pues siempre buscan incorporar una normativa adicional o complementaria a la que la Ley Orgánica del Presupuesto ya establece. Tal vez ustedes recordarán, hace 2 o 3 años se reformó la Ley Orgánica del Presupuesto y ahí se recogieron la mayoría de normas que antes se incluían en adición para controlar el gasto. Entonces hoy, se agregan se ha hablado se ha estado la mesa técnica trabajando en función no solo del tema numérico, sino también de establecer estos candados que comúnmente le llaman ellos, y es establecer otras normativas, ¿verdad? Tal vez que buscan, por los problemas de transparencia y ejecución que se han dado en las diferentes instituciones, establecer esos mecanismos que le den tal vez una mejor ejecución y calidad del gasto al gobierno. Y esta normativa, pues, el Congreso la aprueba y en el proceso de fiscalización es donde la Contraloría General de Cuentas hace ese control o seguimiento de que se esté ejecutando en apego a esas normas que se establecen y que son una adición, ¿verdad? Correcto. A ver, pero entonces, tenemos que entender que la Ley Orgánica del Presupuesto, que es una norma permanente, no como la aprobación del presupuesto, que es anual, ya establece normas para ejecutar el presupuesto. Sin embargo, nos refiere a que históricamente se han dado otra serie de candados o de normas para limitar más ese margen de maniobra. Diputado Lira, ¿por qué colocar estos candados adicionales? ¿Es fruto de la desconfianza en el tema de la ejecución desde el legislativo, entendiendo, por ejemplo, que se incrementan en años electorales? ¿Hay alguna diferencia entre los primeros años de gobierno donde se entendería que habría un grado de luna de miel, como se dice coloquialmente, o de tal vez brindar la oportunidad con un voto de confianza un poco mayor para el gobierno entrante? ¿Será necesario? Básicamente lo que sucede con estas normas presupuestarias que se establecen, normas adicionales, es evitar 1, malgasto, 2, malversación y 3, corrupción. Por ejemplo, hay normativa que se ha establecido en donde está prohibido que ONGs sean contratadas para la construcción de obra gris. Al final, porque lo que ha sucedido es que las ONGs se vuelven intermediarias. Se le da el contrato a una ONG y la ONG va a buscar qué empresa es la que se lo va a construir.
Y hemos visto abuso en el tema en este tema, por ejemplo, construcciones que tenían un precio estimado por la incapacidad y la inexperiencia de la ONG. No solo ellos que no lo saben hacer, sino que contratan a los que no son especializados. Las obras se han incrementado 2 y 3 veces el presupuesto original de estas. Segundo, se han cometido abusos, y como bien lo decías tú, en el tema de año de campaña, en el año electoral. Nosotros el año pasado vimos un incremento bien interesante, un gasto bien profundo que hubo, y se hizo la denuncia de parte de la bancada de Encuentro por Guatemala. La diputada Montenegro trabajó el tema. Fue que se compraron sistemáticamente playeras, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, en el de Deportes, en el de Agricultura se alquilaron tarimas, alimentación y todo. Y casualmente el periodo en el que se hizo esto fue el periodo en el cual fue el lanzamiento del entonces candidato oficial a la presidencia, que fue en el parque, y fue un gran lanzamiento. Solo ahí se gastaron alrededor de 4,5 millones de quetzales. Cuando las instituciones no tenían justificación de por qué el Ministerio de Agricultura estar comprando 5,000 playeras, y el Ministerio de Salud también donó para alimentación. Entonces, se ponen este tipo de regulaciones precisamente para evitar esos abusos. Acabamos de ver otro, hay una regulación que está establecida, una normativa que es que no se puede incrementar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo en el de Agricultura. ¿Qué sucedió? En este año el Ministerio de Salud estaba ejecutando alrededor de 900 millones de quetzales, que hizo un convenio porque iba a haber sequía, el Ministerio de Salud con el de Agricultura y el MIDES, donde estaban comprando los famosos insumos de la bolsa segura. ¿Qué tenía que hacer el Ministerio de Salud si no tienen ni siquiera para medicamentos? Entonces, ese tipo de normativas se tienen que establecer, porque a pesar que está la ley orgánica del presupuesto, que como bien tú lo decías, es una normativa permanente, como se dice comúnmente en Guatemala, echa la ley, echa la trampa, se le buscan las salidas, y pues es que cada año que aprobamos un presupuesto se pone distinta normativa como para ir tapando las posibles fugas que puedan haber. Ahí hay una cuestioncita. A ver, entendiendo el ejemplo, me parece muy atinado para ejemplificarle a nuestra audiencia. Se determinó primero, uno de los candados históricos ha sido no poder trasladar recursos destinados al gasto social hacia otro destino. Y al mismo tiempo también se estableció una imposibilidad de incrementar presupuestos en ministerios que tienen un abordaje social. Siendo un país que necesita justamente este tipo de atenciones en el campo social, no es una contradicción crasa el establecer una prohibición de incrementar recursos para estos ministerios. Es decir, legislar coyunturalmente o establecer candados en función de cosas muy específicas no entorpece, señor viceministro, el margen de acción que puede tener el Ministerio de Finanzas, en este caso, partiendo del deber ser, para poder manejar uno de los presupuestos más rígidos de América Latina. Bueno, sí, se vuelve como una camisa de fuerza para la ejecución, ¿verdad? Y un ejemplo con lo que el señor diputado mencionaba ahorita, de que no se puede, además de que no se pueden incrementar los presupuestos de desarrollo de agricultura, también está otra normativa en la cual, la misma norma lo dice, de que no podrán disminuirse los ministerios de Comunicaciones, Educación y el Ministerio de Salud. Bueno, pero tenemos que tomar en cuenta de que esto es una rigidez a veces que no necesariamente va a ir a afectar a estas instituciones, porque si nos vamos a ver las fuentes de financiamiento, por ejemplo, hay préstamos, donaciones, que los recursos no llegan, no se cumplen las condiciones, y entonces esto primero le causa un daño a los ministerios que les dejan esta camisa de fuerza, porque van a bajar su ejecución, porque no van a poder ejecutar este tipo de recursos, mientras que el espacio, no los recursos financieros, podrían utilizarse, por ejemplo, en estos momentos como estamos, en pago de deuda, o poder atender otro tipo de gastos que son necesarios realizar y que están los espacios presupuestarios en estas instituciones, pero por la normativa no se pueden disminuir. Ese es en este sentido de que no se puede disminuir, ¿va? Pero, por ejemplo, también, si el Ministerio de Agricultura quisiera comprar más alimentos por la sequía, también nos topamos con el ejemplo del diputado.
de que no podía incrementarse el Ministerio de Agricultura, entonces decidieron políticamente trasladar los recursos al Ministerio de Salud, que no necesariamente es una función de este ministerio el estar entregando alimentos a las personas que están en las áreas de sequía. Entonces yo por eso creo que debe evaluarse bastante, porque la última normativa, bueno, los señores congresistas decían, miren, lo que pretendemos es fortalecer la transparencia, ¿va? Y yo creo hay mucha normativa que va saliendo en función de la tecnología, de que las instituciones den a conocer en sus portales la información en diferentes niveles, que tengan acceso toda la ciudadanía con el tema de la auditoría social. Creo que es importante, pero tal vez buscarle la forma, porque a veces también queda normativa. Mire, tiene que, por ejemplo, en los clasificadores temáticos, ¿va? Ustedes recordarán cuando se reformó la ley orgánica del presupuesto que clasificadores temáticos es esa viñeta que se le pone para saber a dónde va el dinero, ¿verdad? A dónde va el dinero, okay. Pero por ejemplo, había y está en la ley orgánica, ajá, de que el Ministerio de Finanzas Públicas con las instituciones tiene que trabajar un clasificador en el cual se diga cuántas personas se ven beneficiadas en cada institución, de qué etnia, de qué edad. Entonces, eso es complicado para las instituciones. Normativas como esas creo que no ayudan, ¿va? En todo caso, estas deberían de ser estadísticas que cada institución maneje. Sí, entendiendo que también pretender algo así es inoperante, porque pues no tenemos la capacidad o requerir un esfuerzo mayor, no solo de tiempo, sino de recursos, sobre la marcha del ejercicio fiscal. Pero miren, me llamaba la atención lo que usted expresaba en el tema de los préstamos y en la responsabilidad del Congreso en esto. ¿Por qué? Porque generar este tipo de candados, en efecto, que son necesarios en cierta medida para controlar el gasto, es parte de la teoría de frenos y contrapesos, pero en el tema de préstamos, también la no ejecución de los recursos, como usted bien refería, viceministro, también implica que el pago del servicio de la deuda, es decir, lo que nos están cargando como país por haber tenido acceso a ese préstamo, de todos modos lo tenemos que ir cubriendo aunque no se ejecuten los recursos. Entonces, la formalidad y la seriedad de estos candados deben de entenderse desde esa perspectiva, porque si no es responsabilidad del Congreso también ese pago indebido, o no indebido, pero ilógico e inmoral que estaríamos haciendo por el servicio de la deuda, responsabilidad nuestra, ¿no, diputado? Bueno, ahí hay un punto, y es que en teoría cada préstamo tiene un destino específico y para eso está diseñado. El problema es cuando se quiere modificar el destino del préstamo, aun cuando sea, digamos, el destino era para una carretera y se quiere usar para otra carretera distinta. Ese es un problema que se da. Puede ser válido que se utilizara para el otro, pero realmente habría que analizar las cuestiones por las cuales se está haciendo ese cambio. Ese es un tema muy importante de los préstamos. Y un punto aquí de por qué se han puesto estos candados es porque lamentablemente no se ha podido tener una función de la entidad contralora que sea una función previa, una función preventiva. Realmente la Contraloría de Cuentas funciona ex post. Cuando ya está ejecutado, cuando ya se gastó la plata, entonces ahí puede entrar la Contraloría y decir, mire, ejecutaron mal. Pero, por ejemplo, nosotros no vemos que la Contraloría pueda estar o participe incluso en procesos de licitación. Digamos, se saca a licitación una obra y que la Contraloría pueda decir, mire, analizar las bases de licitación, decir, mire, este proceso de licitación, este concurso tiene nombre y apellido, tiene ciertas características que hacen que solo determinado proveedor lo pueda cumplir. Entonces, cuando no tenemos esa capacidad, cuando no podemos ver que la Contraloría llegue a ver que para la bolsa segura el arroz lo están comprando a 20 quetzales más caro por libra, sino que hasta que ya se ejecutó, por eso es que se ponen ese tipo de candados, por eso es que se pone ese tipo de normativa. Existe dentro del staff de las unidades del gobierno central la auditoría interna, que justamente su función es esa. Hablemos en el escenario del diseño institucional. Justamente la auditoría interna... El diseño es una cosa y la realidad es otra. Pero entonces volvemos al tema de legislar coyunturalmente. El problema es que, ¿qué hacemos nosotros? Mire, le voy a poner el ejemplo y regreso a la famosa bolsa segura, pero es que es uno de los principales temas. Cuando se dice se va a dar N cantidad de bolsas, 1 millón de bolsas, pero cada bolsa está sobrevalorada en 20, 30, 40%,
quiere decir que los recursos se están utilizando mal. Denuncia. Sí, y por eso es que hay que poner ese tipo de normativas, porque si, digamos, en la contradicción esa, que yo estoy de acuerdo, pero en la contradicción esta de que los ministerios con gasto social se les pone freno, si no se les pone freno, vamos a ver que van a comprar 5 millones de bolsas, en teoría, a un precio exorbitante cada una, porque es la necesidad. Y entonces así no va a haber recurso que alcance nunca. Por eso es que hay que poner determinada normativa. Tal vez no es lo mejor, tal vez no es el mejor escenario, la mejor herramienta, no es lo más técnico, pero es con lo que la legislación nos permite trabajar y es lo que nos permite hacer. Ok, bueno, no, muchas gracias. Miren, desafortunadamente, y sobre todo cuando uno habla temas así, el tiempo vuela, tenemos que regresar a la mesa, no sin antes pues recordarle a la audiencia que tenemos que tener claro que el tema de los candados presupuestarios y de la regulación al presupuesto, lejos de ser una forma de hacer política y de hacer oposición, lo que debería de ser es una forma de buscar el bien común y la buena ejecución de los recursos del Estado, y esa es una tentación en la que no puede caer las bancadas del Congreso. Entonces, pues les agradecemos mucho su presencia a ambos y regresamos a la mesa con Mario y Carol.